7 minutos. Estamos en nuestros estudios con uno de los candidatos a la alcaldía de Cuenca, ingeniero civil Juan Pablo Riquetti, quien es al momento precandidato por Sociedad Patriótica. No es un rostro desconocido. Acababa al ingresar a esta sala de comentarnos en el sentido de que era la primera vez que estaba en este medio de comunicación, pues le damos una doble bienvenida. Sin embargo, Juan Pablo Riquetti no es una persona desconocida en Cuenca. Él ha venido construyendo su imagen en los últimos años con una presencia activa en las redes sociales, donde ha ido combinando su formación en ingeniería civil con comentarios sobre la realidad urbana de Cuenca. Sus publicaciones se habían centrado usualmente en temas de movilidad, planificación vial, obras públicas, gestión municipal, impregnando una retórica técnica que ha buscado diferenciarse de la política tradicional. Esta actividad digital le ha permitido posicionarse como una voz crítica sobre problemas estructurales de la ciudad, especialmente en temas de infraestructura y administración local. Su configuración desde el punto de vista político, sin embargo, sigue siendo una interrogante que vamos a tratar de despejarla en alguna medida el día de hoy. Ingeniero Riquetti, bienvenido. Empezaría con la primera pregunta. Sabemos que una persona independiente no puede candidatarse como tal en el país. Esas son las regulaciones del Código de la Democracia, pero debemos preguntarle, ¿por qué Sociedad Patriótica? Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Muchas gracias, Rosana. Es para mí un honor estar aquí en su medio. Bueno, hemos postulado con Sociedad Patriótica, puesto que es muy difícil que se abran espacios dentro de la política local. He intentado participar para la alcaldía de Cuenca desde hace algunos años y los espacios siempre se me han cerrado. Conversé con el expresidente Lucio Gutiérrez para que él sepa entregarme su partido para poder participar, y bueno, creo que ese fue el partido que me cobijó, un partido de gente nueva. Estamos haciendo una renovación bastante grande a nivel de todo el Ecuador, un partido en donde nuestro máximo líder es una persona que camina libremente por las calles, una persona que no tiene ni glosas, ni juicios, ni grillete. Perdóname que me perdí allí. Usted no está hablando de Lucio Gutiérrez, sino está hablando de otro movimiento, otro partido. No, de Lucio Gutiérrez. De Lucio Gutiérrez. Sí, yeah. Una persona que a la final camina libremente por las calles, que no tiene ni glosas, ni juicios, ni grilletes, como es el caso de otros partidos. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana, en donde su máximo líder se encuentra inclusive prófugo en Bélgica. Entonces nosotros estamos construyendo una tercera nueva vía con gente joven, con técnicos, con gente que no hemos participado en la política, con profundos conocimientos, en mi caso como ex coordinador general de planificación y gobernanza, para dar un cambio a esta política tradicional de los mismos de siempre que estamos teniendo en la ciudad de Cuenca. ¿Usted ha tenido tiempo para meditar y para ir tomando decisiones? Le preguntaría también por qué no ha pensado en todo este tiempo pasado en configurar un movimiento político al menos local. Bueno, partiendo de que mi candidatura no es una candidatura que va a competir económicamente contra los mismos de siempre, realmente es imposible hacer un nuevo partido, un nuevo movimiento. En realidad, la economía con la cual uno llega a estas propuestas como para llegar a la alcaldía son bastante complejas. La situación económica es un limitante muy complejo, lo cual imposibilita efectuar, aparte de lo que se necesita para una campaña, llegar a hacer un movimiento propio. Entonces, uno necesariamente tiene que buscar un partido que le cobije para poder participar.
Ahora, ingeniero, como sociedad patriótica, ¿buscarán alianzas? ¿Han abierto diálogos? ¿Todavía hay tiempo para ir concretando quizás este apoyo con el objetivo principalmente de que el número de candidaturas se reduzcan y que esta dispersión no favorezca, en este caso, a los movimientos más fuertes? Bueno, estamos en conversaciones con diferentes partidos, pero nosotros sí analizamos la hoja de vida de las personas con las quienes pudiésemos hacer una alianza. Se comenzó diciendo en esta entrevista, figúrese usted, la alianza que recién se suscitó entre el exalcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto Juan Cristóbal Lloret. Figúrese usted, es una alianza en la cual se le efectúa con un alcalde que primero sufrió un allanamiento en su vivienda por presunto enriquecimiento ilícito. Después de eso, el anterior alcalde fue cesado de sus funciones, dado un dictamen del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política y de género. Y también en la administración del anterior alcalde se le endilga a él y a sus funcionarios 18 indicios de responsabilidad penal. Entonces, ese tipo de alianzas, que más parecería un contubernio o algo que intentan unirse, quién sabe, para intentar acallar o tapar algunas cosas que estén en el municipio, miren, nos deja una lectura bastante difícil y compleja, ¿no? Porque se supone que una alianza se debe dar entre dos personas que supuestamente tengan las mejores características, que tengan una hoja de vida limpia, pero aquí figúrese usted, y la alianza por el otro lado es con un excorreísta que simplemente cambió de movimiento al Partido Socialista. Entonces, mire usted cómo los mismos de siempre se están uniendo, quién sabe, para destruir nuestra amada ciudad de Cuenca, ¿no? Pidiéndole una especie de resumen, si es que lo puede hacer, de lo que usted ha publicado en redes sociales. ¿Qué es lo que ha dicho sobre los dos personajes de los cuales está hablando Juan Cristóbal Lloret y Cristian Zamora? Bueno, en las redes sociales lo que fundamentalmente nosotros hemos combatido es el tema de la corrupción. Y yo me he posicionado desde hace algunos años como un activista de lucha en contra de la corrupción. Miren, nosotros hemos tenido grandes elefantes blancos que se han construido en la ciudad de Cuenca, elefantes blancos que no obedecen a un plan de ciudad y los cuales únicamente han sido una especie de motor para que mielen de los fondos públicos personas cercanas a la administración y ciertos politiqueros que están por ahí. ¿Cuáles son estos elefantes blancos, ingeniero, que están en la ciudad? Por ejemplo, podemos nosotros hablar de los 3 hospitales rurales. Estos 3 hospitales rurales cuyo coordinador general de infraestructura, el ingeniero Jimmy Espinosa, dijo que los 3 contratos fueron dados a 3 consorcios diferentes, pero con los mismos socios ahí adentro. Y hoy por hoy traigo una primicia para ustedes, traigo un extracto del informe de Contraloría, en donde precisamente se evidencia. El Hospital del Valle, que construyó el consorcio del Valle, está constituido por Bueno y Castro y RHR, el consorcio Baños, simplemente cambia de nombre, por Castro y Castro y RHR, y el consorcio Ricaurte por Castro y Castro y RHR. Entonces, figúrese usted, son 3 construcciones dadas $23 millones al mismo grupo de personas, ¿no es cierto? Y que además de todo, esos 3 hospitales van a necesitar un subsidio en los próximos años. Son hospitales que no van a ser autosustentables por muchas cosas que ya hemos dicho en los programas. ¿Qué observaciones tiene sobre el mecanismo para la adjudicación de esos contratos que se siguen en el municipio? Bueno, resulta que el mecanismo de estos contratos fue una licitación internacional y se supondría que al ser una licitación internacional abierta a todo el mundo, es muy extraño que haya coincidido que justamente
prácticamente 3 empresas que son las mismas, terminan ganando los 3 hospitales rurales. Entonces me parece que eso ya da alguna sospecha de lo que pudo pasar, ¿no es cierto? Porque no se impugnó en su momento, sin embargo. No, realmente porque este tipo de licitaciones se dan de un modo bastante rápido. Creo que también el Consejo Cantonal que tenemos ahora, creo que no ha efectuado bien su labor, porque miren, lo que tenemos era cuestión de estar pendientes siempre del proceso de licitación internacional que ocurrió, y al menos creería que es bastante dudoso el hecho de que se den en una licitación internacional que 3 empresas similares de las mismas personas terminen ganando los 3 contratos. Pero estos hospitales, en caso de usted llegar a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, continuarán funcionando. No olvidemos que el Hospital del Valle ha cubierto de alguna manera una gran cantidad de necesidades. En apenas 100 días ha atendido a más de 16,000 personas. Y bueno, y hay una experiencia anterior, que es la del Hospital de la Mujer y el Niño, que creo que cumple 22 años justamente. Sí, bueno, el funcionamiento de eso no está en discrepancia. El asunto va a ser de que hoy por hoy inclusive el Hospital de la Mujer y el Niño tiene un subsidio para poder subsistir. Ahora resulta que no vamos a tener un hospital que subsidiar, sino vamos a tener que subsidiar 4 hospitales. Hoy por hoy ya se habla que el subsidio de estos hospitales va a rondar el $1 millón o posiblemente $2 millones. Si tomamos el promedio, $1,5 millones por hospital, nosotros tendríamos un subsidio de $6 millones por año. Es decir, que en la próxima administración de 4 años se tendría un subsidio de $24 millones. ¿Ha diagnosticado usted en alguna medida qué es lo que estas poblaciones, Baños del el Valle, Ricaurte, piensan sobre estas obras? Bueno, yo creo que la gente ven con buenos ojos los hospitales, porque lo que agradecen es la obra, pero lo que no se están dando cuenta es que esos hospitales tienen que ser sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Cómo influye su experiencia como ingeniero civil en la manera de diagnosticar los problemas de este tipo y además los problemas urbanos de Cuenca? Bueno, el diagnóstico, inclusive desde el punto de vista civil, es bastante complejo, porque se elaboraron los proyectos en lugares donde ni siquiera había planificación. Por ejemplo, el Hospital de Baños se lo efectuó en un lugar donde ni siquiera había un alcantarillado, y los desagües se terminaron evacuando hacia una quebrada. Entonces, desagües de desechos hospitalarios, en vez de generar un programa de mejora de salud, estamos nosotros generando un problema de insalubridad, un problema de contaminación de desechos hospitalarios. Ahora bien, el análisis de esto, más que ser de carácter civil, creo que es un análisis de carácter económico. En el Hospital de Baños, en el Hospital del Valle, ya nació un niño que se llamó Caleb. Ese parto fue mediante cesárea. La madre se quedó 3 días internada, y resulta que ese parto terminó teniendo un costo de $1,200 por ese procedimiento. Ahora, esa cifra nos garantiza de que simplemente esta cantidad de dinero no va a ser posible de que la gente pague, la gente de clase baja. La gente de clase media o alta no van a acudir a esos hospitales, y en resumen, esos hospitales no van a tener la afluencia necesaria para poder ser económicamente viables, y van a terminar cayendo en un subsidio. ¿Qué piensa usted, por otra parte, sobre la promoción de proyectos inmobiliarios en Cuenca, que tuvieron posiblemente un detonante tras las reformas de PUCS y PDOT? Se cambió la normativa y hoy estamos viendo, ayer o hace pocos días hablábamos con algún actor sobre estos temas relacionados con la construcción,
y hay con certeza más de 100 proyectos inmobiliarios, edificaciones de altura que continúan en Cuenca, más allá de los problemas que han sido denunciados como saturación de servicios básicos en algunas zonas, regulaciones que han sido criticadas desde la academia. Fernando Pauta, que usted con seguridad lo conoce, ha sido quizá el crítico más amplio y concreto sobre esto, haciendo llamados de urgencia para que se cambie una normativa que está haciendo un daño permanente a Cuenca, incluso amenazando a su calidad de ciudad patrimonial. Bueno, eso es un aspecto muy complejo. He escuchado muchas declaraciones de un urbanista muy connotado como es Fernando Pauta. La normativa que hoy por hoy tenemos del PDOT y PUS constituye una verdadera camisa de fuerza para el desarrollo de Cuenca. Por ejemplo, tenemos áreas muy sensibles, como es el caso del centro histórico. El centro histórico, hoy por hoy, con el plan del manejo del centro histórico, ha pasado de hace algunos años, de 10 o 12 años, de tener una población de cerca de 25,000 personas a hoy por hoy tener una población de 5,000 personas. El centro histórico prácticamente se ha convertido en un tugurio, en zonas de bodegas, y en términos generales se ha despoblado el centro de Cuenca. La gentrificación es una realidad, no una amenaza. Bueno, el tema de la gentrificación es algo que también está agravando el problema. Pero aparte de la gentrificación, estamos nosotros teniendo una tugurización del centro histórico. Gente que vive en condiciones infrahumanas, hacinados en viviendas que prácticamente se están cayendo a pedazos por sobre estas personas. Entonces, en realidad no se ha logrado con el plan de manejo del centro histórico una mejora en el centro histórico. Más bien hemos tenido un retroceso. Y para ello se deben dar profundos cambios en cuanto a la normativa para que Cuenca pueda desarrollarse económicamente, pueda desarrollarse laboralmente y en términos generales que Cuenca pueda crecer. Es una normativa compleja sin duda, pero podría usted mencionar tres sugerencias, tres regulaciones prioritarias que deberían implementarse en la ciudad para regular lo que está pasando. Bueno, una de las medidas que también la gente reclamó al exalcalde, y con toda la razón, es el tema del lote mínimo. El tema del lote mínimo es algo que está mal concebido. No quisiera desviarme, le agradecería mucho si responde a mi pregunta. Sugerencias para cambiar este boom inmobiliario que está en auge en la ciudad. Bueno, una primera, hacer un reanálisis del tema del lote mínimo. Segunda, hacer una replanificación de la normativa del centro histórico para poder mejorar el desarrollo urbanístico del centro histórico. Y una tercera que podríamos hacer es una regulación en cuanto a la altura de las edificaciones. La limitación de los pisos que tenemos en diferentes sectores impiden que se viabilice la construcción de edificios. Se tiene que entrar a una normativa que priorice la edificación en altura para tener una ciudad más consolidada y compacta. Fernando Pauta ha señalado un punto que parece ser prioritario, de que cualquier normativa de edificación en altura debería considerar que la separación de un edificio respecto a otro no debería ser menor a la mitad de ese edificio. Hoy vemos construcciones que están en marcha, otras ya terminadas, que prácticamente los vecinos de uno a otro edificio pueden tocarse. Sí, eso es muy peligroso porque usted está violando la privacidad de la gente al estar muy cercanos. También las condiciones de iluminación, las condiciones de soleamiento que tengan las unidades habitacionales, hace que cada vez sea más incómodo el vivir la gente dentro de esas unidades habitacionales. ¿Ha transitado usted en bus en la ciudad de Cuenca? Bueno, desde hace algún tiempo la verdad que no he transitado en bus porque me movilizo en mi carro propio, pero veo el
problema que tienen la gente en cuanto a los buses. ¿Cómo evalúa usted este otro tema que es un problema importante para los cuencanos, la movilidad y el transporte? Bueno, precisamente hay que arreglar el sistema de transporte público, porque una de las medidas más civilizadas que podemos tener es dejar el carro privado para movilizarnos en sistemas de transporte público, porque eso hace que precisamente se descongestione el tráfico vehicular en las ciudades. Pero para darse eso se tiene que dar muchos cambios, como por ejemplo ahora tenemos un grave problema de inseguridad. Eso hace que mucha gente no se vean incentivados a utilizar el transporte público. Hay condiciones de que tal vez el transporte público no tiene horarios definidos, hace que usted tenga que complicarse su agenda para el día. También es muy complejo, pero en realidad deberíamos nosotros ir hacia la utilización del transporte público para poder mejorar el grave problema de tráfico que estamos teniendo en las ciudades. ¿Qué piensa usted, Juan Pablo, sobre ese proyecto? Me parece que se elaboró en una de las últimas etapas como alcalde de Marcelo Cabrera, el de la nueva circunvalación, que en realidad se perfilaba como una autopista externa a la ciudad de Cuenca. ¿Qué pros, qué contras tiene esto? Pues hemos oído algunas iniciativas de resucitarla. Bueno, siempre se ve con buenos ojos la apertura de nuevos ejes viales para que pueda fluir de un modo más adecuado el tráfico. Creo que Cuenca hoy por hoy tiene las vías saturadas. Con el tema del tranvía, inclusive la Avenida de las Américas tuvo una reducción importante en su sección. Creo que pasó a dejar de ser una avenida como siempre fue, a ser una vía un poco ancha. Entonces le vendría bastante bien a Cuenca el hecho de tener una nueva autopista para poder hacer que fluya de mejor modo el tráfico en Cuenca. Ahora, esto, de acuerdo con expertos, trae problemas. Tendría que integrarse zonas rurales, más de lo que se está haciendo como zonas de vivienda, incentivaría sustancialmente el uso de vehículos motorizados. Bueno, sería un anillo periférico en el cual la gente tendría que desplazarse en sus vehículos privados, más bien descongestionaría el uso del vehículo privado, y habría que masificar en la parte urbana un mejor desarrollo en cuanto al servicio de movilidad pública. Por ejemplo, una idea que podría resultar bastante atractiva para incentivar que la gente utilice más el sistema de transporte público, por ejemplo, podría ser hacer parqueaderos de borde en el tranvía, para que las personas que tenemos un vehículo privado podamos nosotros dejar nuestros vehículos en estos parqueaderos de borde con tarifas racionales, o se vería el costo para que sea atractivo dejar los vehículos y pasarnos al servicio de transporte público para de este modo lograr descongestionar un poco el tráfico en Cuenca. Esos son proyectos que siempre van hacia la civilización. Sobre el tranvía, ¿usted no propondría algún plan más allá de los parqueamientos de borde? El tranvía tiene un trazado lineal, no exactamente en una sola vía, tiene su trazado, su eje, pero no deja de ser un servicio muy útil únicamente para quienes se encuentran a lo largo de este trazado. La ciudadanía en general, particularmente los usuarios del tranvía, aprecian esta forma de movilizarse, pero no deja de ser un servicio absolutamente marginal para la ciudad. ¿Propondría usted algún proyecto con respecto a un crecimiento, quizá la generación de otras líneas del tranvía? Bueno, el tranvía tiene una circulación en el sentido sur-norte. Dado el costo del proyecto del tranvía, yo creo que en la situación actual que se encuentra el municipio sería muy complejo proponer otro eje tranviario. El costo es bastante elevado. Más bien lo que se debería propender es hacer que la gente pueda tener más afluencia hacia el tranvía.
y podamos de algún modo incentivando mediante ciertos proyectos artísticos fundamentalmente que se desarrollen en el eje tranviario o atractores turísticos, que la gente se vea motivada a utilizar mucho más esta ruta para poder disminuir fundamentalmente el subsidio que tiene hoy por hoy este medio de transporte. Bien, el tiempo se nos va agotando. Quisiera preguntarle y que nos comente, comparta con nuestros oyentes su experiencia en materia de fiscalización ciudadana, que es lo que ha venido haciendo usted de alguna manera en las redes sociales. ¿Qué tan útiles ve usted estas herramientas que la ciudadanía tiene a la mano para opinar, para vigilar la gestión municipal? Y qué límites se encuentran en cuanto a una acción más efectiva de los ciudadanos? Bueno, el rol de la fiscalización de los ciudadanos debe ejercerse y debe masificarse, porque únicamente la presión y la fiscalización ciudadana hoy por hoy ha hecho de que se intente efectuar una lucha en contra de la corrupción, porque este efecto de la corrupción termina quitando los recursos de la mayoría de los ciudadanos y esos recursos se terminan centralizando en pocas manos y resulta que estas personas terminan siendo millonarias. Mire, recién pasó un asunto que es bastante importante de análisis. Fue detenido y apresado el alcalde de Machala, Darío Macas. Imagínense, y fue encontrado que tuvo movimientos económicos cercanos a los 6 millones de dólares, cuando un alcalde gana $5,000 mensuales, es decir, en el ejercicio de sus 4 años, si no gastase un solo centavo, él ganaría $240,000 y se le ha detectado movimientos económicos a este alcalde cercanos o superiores a los 6 millones de dólares. Entonces tenemos los ciudadanos que hacer una veeduría ciudadana para evitar que se sigan dando este tipo de actos reñidos con la moral. Como ve usted, contratos dirigidos a pocas personas, a pocas manos, y muchos contratos, muchos elefantes blancos, que traía un listado aquí para esta entrevista, son tranvías, hospitales, parques, conciertos, jardín botánico, etcétera, etcétera, por un monto de 440 millones de dólares. Elefantes blancos que se terminan haciendo a lo largo y ancho de la ciudad y que no han solucionado los verdaderos necesidades que tiene la gente, sino simplemente han servido muy probablemente para que se enriquezcan ciertos politiqueros de turno que han tenido acceso a estos fondos públicos. Una pregunta final, con esto cerramos. ¿Qué le mueve a usted a dar ese salto desde las ciencias exactas, desde la ingeniería a la política? Y con esto necesariamente sería importante conocer, que el público conozca cuál es su concepción de la política. Bueno, lo que me ha movido precisamente es que hoy por hoy, como hablamos de Darío Macas, resulta que muchos de los gobiernos seccionales que tenemos a lo largo y ancho del país se encuentran prácticamente coludidos con las mafias, con la delincuencia, y hoy por hoy vemos necesario que la gente que simplemente hacemos nuestras labores profesionales salgamos a la palestra política para generar un cambio. El motor simplemente es una actitud patriota en la cual tenemos que hacer una parálisis de nuestras acciones, de nuestras labores profesionales, para entrar con nuestros conocimientos técnicos a procurar un cambio dentro de la labor de la administración pública. En mi caso, en el caso de la alcaldía de Cuenca, generar un cambio que impida que se sigan haciendo este tipo de obras y contrataciones públicas que no satisfacen las necesidades de los ciudadanos. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias, muchas gracias. Han escuchado al ingeniero Juan Pablo Riquetti, él es ingeniero civil, precandidato a la alcaldía de Cuenca por Sociedad Patriótica. Si nos ayuda con el nombre de quien
le acompaña en la prefectura como candidato? Bueno, por ahora aún no tenemos candidato a prefecto. Estamos conversando, si es que se diese el caso de una alianza, pues en los subsiguientes días nosotros anunciaremos esa persona. Bien, gracias nuevamente por su presencia. Son las 8:46. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es